Es Es un privilegio el poder tener una reunión de mujeres, poder platicar, poder divertirnos, reírnos, aprender. Yo creo que es muy, muy especial. Y hoy quiero darte la bienvenida si tú nos acompañas por primera vez o has estado aquí en otras reuniones, bienvenida. Y si eres un miembro de la iglesia, bienvenida. Y las que van a escuchar en el futuro esta clase, bienvenidas. Y todo mundo sea bienvenido. Hoy, la verdad, estamos muy contentas. Sin duda ha sido un año muy, muy, muy padre el poder aprender de Dios, el poder conocer de su palabra. Este año hemos tenido la oportunidad de tener una escritura base en la iglesia, que es 1 Pedro 5:10, y dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, en Cristo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y desde el principio del año hablamos de esta escritura y recuerdo dando una clase titulada Dios mismo, porque precisamente sabemos y estamos convencidas que es Dios mismo quien nos va a restaurar, es Dios mismo que nos va a transformar, es Dios mismo que nos va a cambiar. Y decidimos este año estudiar sobre los atributos de Dios, y ha sido increíble todo el año estar hablando de conocer a Dios, porque estamos convencidas que es a través del conocimiento de Dios que vamos a ser más firmes, más fuertes y más seguras. Y ha sido muy especial tener diferentes hermanas que nos han compartido en el mes de marzo, el Dios inmutable, el Dios omnisciente, omnipresente, el Dios eterno, el Dios celoso, y hemos aprendido muchísimo y espero que de verdad tú hayas tenido esa oportunidad. Y si tú no has escuchado esas clases, yo te animo, están aquí grabadas en Facebook o en YouTube, donde puedes aprender acerca de quién es Dios, los atributos de Dios. Y este mes vamos a aprender en el mes de septiembre. Hoy precisamente vamos a hablar del Dios consolador, pero nuestra conferencia es hablar sobre el amor de Dios. Y luego ya tenemos nuestra invitada para octubre, va a hablar acerca de Dios justo, de nuestra hermana Eva, de la iglesia que dirige la iglesia en Cuernavaca, y también nuestra hermana Patti Barrientos, que dirige en Aragón. Vamos a hablar del Dios fiel. Y aquí te dije, decide uno. Y yo te animo que tú decidas, ya sea profundizar en uno de los que ya estudiamos, o que tú decidas conocer algo personalmente de Dios, un atributo de las que no, hay muchos otros atributos y tal vez no lo tocamos, y que en diciembre pues tú te determines a decir, yo voy a aprender del Dios, no sé, el enojo de Dios, tanto que podemos aprender de Dios. Entonces quiero animarte muchísimo para que así lo hagas. Y esta noche es muy especial porque vamos a hablar como Dios mismo, ¿no? Y a mí me encanta porque muchas escrituras, Dios mismo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento dice, Dios mismo los rescataré, yo mismo los defenderé, ¿no? Habla en muchas escrituras. Elegí Isaías 51, donde 12 dice, yo soy yo mismo el que los consuela. Y me encanta cómo Dios se apodera, ¿no? Nos ama de tal manera que dice, yo mismo los voy a consolar. Pero también David en un salmo, el Salmo 94:19 nos dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Y David, si lees este salmo, el título del salmo en unas Biblias, habla que el título es el Dios justo, ¿no? ¿Por qué? Porque él en su angustia, él sabía que realmente el único que le podía traer ese consuelo real en su alma y esa alegría es Dios mismo.
Entonces David está orando y sabemos que desgraciadamente vivimos en un mundo donde hay tantas injusticias, tantas cosas terribles. Hay personas que buscan el consuelo tal vez en una película, hasta en una serie, en el dinero, en un viaje. Claro, eso nos puede traer cierta tranquilidad, cierta paz, quizás un poco momentánea, pero es Dios mismo el único que nos puede dar ese consuelo en el alma, en el corazón, en nuestra mente. Y esa noche vamos a aprender de esto. Algunos de ustedes saben de que la semana pasada, antes de pasada, estuve en el hospital con mi suegra. Mi suegra estuvo una semana en el hospital y estando en el hospital, realmente te das cuenta de tantas necesidades, ¿no? De tanto llanto. Vi muchas personas pues llorando, solas, tristes, y dices, wow, necesitan consuelo, ¿verdad? Pero no necesitas ir a un hospital para saber que la humanidad necesitamos consuelo. Aún nosotras como discípulas, como cristianas, necesitamos consuelo porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay tanta injusticia. Me tocó platicar con una persona que les habían asaltado, habían recibido un disparo y piensas, wow, pero ¿por qué no? He hablado con personas que los abogados han sido injustos y hay hay enfermedades, hay tristezas, hay pérdidas, hay asaltos, hay pérdidas de trabajo, donde necesitamos consuelo, pero un consuelo que viene de Dios, un consuelo verdadero. Y hoy es precisamente lo que vamos a estudiar, vamos a ver qué nos dice Dios acerca de ese consuelo que todos necesitamos. Algo también increíble en la escritura en Hebreos capítulo 1, del versículo del 1 al 2, dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y me encanta esta escritura porque dice Dios de muchas veces y de muchas maneras. O sea, como Dios buscando esa relación con el ser humano, buscando revelarse, buscando mostrar su amor, su compasión, su ternura, todos estos atributos que hemos estado aprendiendo, pero que dice que en el Antiguo Testamento Él habló de muchas maneras, pero en el Nuevo Testamento Él nos habla y ahora en estos tiempos nos habla a través de su Hijo, de Jesús, ¿no? Y tenemos su palabra, que es algo increíble, pero a mí me impacta mucho el amor de Dios, su deseo de consolarnos, de estar con nosotros. Y vamos a ver precisamente hoy el Dios consolador. El Dios consolador. Y yo quiero que pienses tal vez en un momento de tu vida donde has necesitado un consuelo, ¿no? No una solución necesariamente a tu problema, pero unas palabras consoladoras, ¿no? Una esperanza, una salida a ese problema que has tenido y cómo Dios de alguna manera te ha consolado, ha tratado tu corazón, te ha ayudado, te ha animado. Y vamos a ver, vamos a estudiar en la Biblia en un versículo de 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Como ustedes saben, la iglesia en Corinto fue plantada por Pablo y fue una iglesia que tenía muchas situaciones, ¿no? En la primera carta de Corinto nos habla acerca de varios problemas de división, pecado, tenían, aún con Pablo, estaban criticando a Pablo, tenían desorden en las reuniones, habían unos que comían cosas que hacían a otros pecar. Bueno, así eran muchas situaciones. En la segunda carta a los Corintios, ya Pablo, después de hablar y de mandar una carta y de perdonar a las personas, específicamente a la persona que estaba tratándolo, habla de una manera aquí diferente en el capítulo 1, donde nos habla acerca
de quién es Dios. Y vamos a leer en capítulo 1, versículo 3. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos da a nosotros. Y me encanta, puse en dos versiones diferentes, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, porque aquí en la Dios habla hoy dice cómo Dios siempre nos consuela. Y esa palabra siempre es increíble porque a veces podemos decir, bueno, ya Dios se cansó de mí, ya le he pedido tanto, ya le he dicho tanto, ya quién sabe si me escucha, ¿no? Él dice, no, no, siempre te voy a consolar, siempre, no importa cuántas veces lo pidas, cuántas veces lo necesites, siempre te voy a consolar en los sufrimientos. Y otra vez, todos pasamos por sufrimientos, seamos cristianos o no seamos cristianos, pasamos por diferentes tribulaciones, como dice en la otra versión. Y dice, el Dios de todo consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar. Y yo creo que es algo, yo quiero animarte mucho a pensar cómo Dios nos consuela siempre en todos los sufrimientos y en todas las tribulaciones. Y algo que necesitamos entender, la palabra consolar aquí es la palabra en griego paráclesis, que es un llamado, una llamada de ayuda, aliento, estímulo, ánimo. Es lo que significa, no solamente es el consuelo como nos lo imaginamos de apapacho, sino es una ayuda, o sea, también nos da una salida, nos da un aliento, una esperanza, un estímulo, un ánimo, de decir, tú puedes, vamos, vamos adelante, ¿no? Y también esa palabra paráclesis está relacionada con paracletos, que quiere decir abogado legal y por lo tanto tiene una connotación legal. Y es más adelante vamos a ver una escritura donde precisamente se usa esa que es para el Espíritu Santo. Entonces, el consolar no solamente es como apapachar, a mí me encanta, me fascina el Salmo 103 porque dice que la escritura que Dios es un Dios tierno y compasivo. Y cuando pienso en tierno me imagino así como acostadita en las piernas de Jesús y agarrándome el cabello y como consolándome, pero no solamente es eso, es un defensor. Implica también implica también una defensa, una salida, un estímulo, un ánimo para salir adelante, no solamente para que te quedes quietita y ya, pues ya dejes llorar. Claro, vas a dejar de llorar, pero también vas a tener una salida. Pero vamos a ver más específicamente. En segunda de Corintios, ahí mismo en el versículo 1 y 5, continuando en el versículo, dice, porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Y cuando piensas en desbordar, piensas en algo amplio, muchísimo, no tiene límite. Y aquí en el mismo versículo, en la versión nueva internacional, dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos consuelo, abundante consuelo, tenemos abundante consuelo. Y otra vez, es importante entender eso porque es por medio de Cristo que Dios en el Nuevo Testamento nos dice, ahora les voy a hablar por medio de mi Hijo Jesús. Claro, podemos aprender del Antiguo Testamento, pero nos va a hablar de una manera increíble por medio de Jesús. Y sé que es por medio de Cristo que se desborda el consuelo de Dios, que es abundante, que no tiene límite, que no se cansa como nosotros. Ya me cansé de ayudarte, ya me cansé de escuchar tus problemas. Nosotros podemos pensar de esa manera porque así somos humanamente.
No podemos decir, ya estoy hasta acá. No, Dios no es así, Jesús no es así. Él dice que abundantemente nos consuela. Y eso a mí me da mucha esperanza y mucho ánimo, porque tenemos un Dios que no se cansa, no está como que ya párale, deja de contarme tus problemas. Él, al contrario, desea consolarte, está esperando que tú vayas en oración, que tú lo escuches. Y vamos a ver específicamente cómo es que Jesús precisamente abundantemente nos consuela. En la escritura, ahí mismo en 2 Corintios, pero vamos un poquito más adelante, en el capítulo 5 dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió por ellos, para que el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, ya no conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Y continuamos ahí en el versículo 18, dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiríamos la justicia de Dios. Y wow, esta escritura tiene tanto que podemos aprender de cómo Dios nos reconcilia a través de Jesús, cómo Dios nos consuela por medio de Cristo. Obviamente, si leemos de su vida, cuando lees del ejemplo de cómo vivió Jesús, nos da consuelo. Nos da consuelo porque nos da esperanza de cómo sí podemos vivir aparte del pecado, cómo podemos tratar a las personas, nos da el consuelo de cómo tener un camino. Acuérdate, consuelo no solamente es como consolarnos, sino darnos aliento, ¿no? Y ver la vida de Jesús, cómo fue tratado con las personas, cómo fue negado, cómo fue burlado, nos da ánimo para perseverar. Y por eso Cristo es nuestro consuelo, porque su vida nos sirve como un ejemplo, como una inspiración. Por supuesto que su muerte es un consuelo para nosotros. ¿Por qué? Porque nos da el perdón. Obviamente, el perdonarnos, el recibir el perdón es un consuelo. ¿Por qué es un consuelo? Porque muchas veces lo que nos hace sentirnos tristes, abandonadas, desconsoladas, son las culpas que podemos llevar. Y Jesús, al morir en la cruz, nos da el perdón, nos reconcilia con Dios. Ya no es yo estoy siendo enemiga de Dios. Antes de ser discípula, antes de ser bautizada, sí vivía como enemiga de Dios. Pero ahora Dios, a través de Jesús, de su muerte, nos perdona. Y eso nos da esperanza. Nos da esperanza, nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Eso nos consuela, eso nos anima, eso nos restaura, eso nos inspira a seguir, y eso es un consuelo que nadie, ni nadie lo puede hacer. Nadie, solamente Jesús, porque Jesús, como dice la escritura, nos justifica con Dios, es decir, nos pone en una relación perfecta con Dios. No es que yo sea perfecta, pero nos pone por la sangre que nos lava, nos justifica, y eso nos da consuelo.
también nos da consuelo su resurrección. ¿Por qué? Porque el saber que Él venció la muerte, lo que nadie más puede hacer, nadie, ni la mejor medicina, ni la tecnología, nadie. Solamente Jesús, solamente Dios fue el único que pudo resucitar a Jesús, a Dios mismo. Y eso nos da esperanza y nos consuela. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver que podemos vencer el pecado. Muchas veces nos podemos sentir agobiadas, tristes, abandonadas, sin consuelo. ¿Por qué? Porque no tenemos esperanza, pensamos, nos sentimos derrotadas, sin victoria. Y por eso Jesús es nuestro consuelo. ¿Por qué? Porque nos da esa oportunidad de decir, puedo cambiar, ¿no? El mundo nos dice, tú no puedes. Dios nos dice, tú sí puedes ser transformada, tú sí puedes cambiar. ¿Por qué? Porque se mostró en Jesús que resucitó de la muerte. Y eso es el mejor consuelo que podemos tener. Y nos dice ahí en la escritura que leímos, nos reconcilia, ¿no? Nos reconcilia con Dios, pero también con otras personas. Muchas veces sí nos podemos sentir agobiadas, tristes. ¿Por qué? Porque no tenemos ese consuelo de saber que podemos restaurar relaciones, ¿no? Y eso nos da consuelo, nos da esperanza. ¿Sabes qué? Yo puedo perdonar a otras personas. Yo puedo reconciliarme con mi padre, con mi madre, con mi hermano, tal vez con un esposo. Yo me puedo reconciliar. ¿Por qué? Porque Dios, con el poder que tiene, que nos mostró en la vida, en la muerte y resurrección de Jesús, nos da ese consuelo. Pero también nos dice la Escritura, y esto es algo increíble, el consuelo de Cristo también lo vemos en el Espíritu Santo. Dice en Juan 15, versículo 26 y 27, dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Dios, Jesús dijo, yo me voy, sí, yo me voy, pero ¿saben qué? Yo regreso. Yo regreso por medio del Espíritu Santo, el Consolador. Y esta misma palabra es la palabra paráclesis, que significa el defensor, el consolador. Es decir, te da la salida, te dice la verdad. El mundo nos llena de mentiras. No puedes, eres terrible, no sirves para nada. No, y Dios nos da el Espíritu Santo que nos recuerda su palabra y nos dice, yo te puedo consolar. Y sabes que el Espíritu Santo es ese defensor que nos defiende de las flechas encendidas de Satanás que se nos está tentando con el pecado, nos está diciendo cosas que no podemos hacer, pero sabes que tenemos ese consolador, ese defensor, y es el Espíritu Santo. Pero también su palabra en Romanos 15, versículo 4 al 6 nos dice, todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que se me fue la escritura, un momentito, dice, para que de ella recibimos tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros conforme al ejemplo de Cristo, para que todos juntos a una sola voz alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, el ejemplo de Cristo nos consuela, nos da esperanza. Y la palabra de Dios, la Escritura, nos dice que todo lo que en el Antiguo Testamento se escribió para nuestra instrucción, porque a través de todo lo que grandes hombres con sus defectos, con sus virtudes hicieron, nos da consuelo. Y dice que es la palabra de Dios la que nos da ese consuelo. La pregunta que te quiero hacer hoy, ¿cuánto tiempo inviertes en la palabra de Dios para recibir ese consuelo? ¿Cuánto realmente lees la Biblia? ¿Cuánto lees la Biblia y recibes de la palabra de Dios
el consuelo. A veces pasamos mucho más tiempo viendo una película en el Facebook, no está mal hacerlo, pero si no estás viendo las escrituras, yo te animo a que realmente inviertas tiempo en lo que realmente te puede dar consuelo, la palabra de Dios. Jesús es la palabra encarnada. Jesús nos da el ánimo y el consuelo. Y es Jesús el que puede transformar nuestra vida por medio de su palabra. Por medio de su Espíritu Santo recibimos ese consuelo. ¿Qué escrituras vienen a tu mente cuando estás triste, agobiada y que necesitas el consuelo de Dios? ¿Qué escrituras vienen a ti? Es importante que memoricemos, que recordemos, que repasemos, que meditemos, que estudiemos la palabra de Dios y que realmente nos demos la oportunidad de dejar que sea la palabra que nos transforme. Pero algo que yo sí quiero animarte muchísimo a que pienses, ¿estoy dejando que la palabra de Dios me transforme? Estoy pidiendo la ayuda que necesito. Estoy clamándole a Dios que su Espíritu Santo trabaje en mí para que pueda ser transformada y pueda ser consolada. ¿Cuánto agradeces a Dios por la muerte de Jesús? ¿Realmente la muerte de Cristo en tu vida significa algo? Y si tú nos visitas y no has estudiado la Biblia y la muerte de Cristo es algo que pasó en una película, pasó hace mucho tiempo, yo te animo porque es el impacto de la muerte de Cristo, de su resurrección, de su vida, lo que hace la diferencia en nuestra vida. Es la única manera de poder recibir el consuelo verdadero que Dios nos quiere dar. Y yo quiero animarte para que de verdad puedas disfrutar de lo que Dios te quiere dar. Ahora, la pregunta clave y bien importante, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué Dios nos da el consuelo? Y vamos a volver a las escrituras que vimos. Y es increíble porque muchas veces está la palabra ¿para qué? ¿Para qué? Y eso es muy importante. La primera parte es entender, ¿realmente estoy recibiendo el consuelo de Dios? ¿Realmente estoy agradecida por el consuelo que Dios me da a través de Jesús? ¿Lo entiendo en mi corazón? ¿Estoy realmente agradecida? O le doy gracias a Dios, paso tiempo con Dios diciéndole gracias porque he encontrado en ti ese consuelo, he encontrado en Cristo ese consuelo. Ahora, la pregunta importante otra vez, ¿para qué? ¿Ok? ¿Para qué Dios nos da consuelo? La escritura misma obviamente nos responde. Mira lo que dice la escritura ahí mismo en 2 Corintios 1:4, que es la primera escritura que leímos. Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Impactante esta escritura, porque Dios nos dice, sabes que yo te consuelo, yo te enseño, yo te animo, tú has pasado por dificultades, por luchas, por problemas, pero ¿sabes qué? Tiene un propósito. Y yo creo que todos los que hemos pasado por diferentes pruebas, ¿no? Hemos perdido seres queridos, hemos pasado por pruebas de económicas, pruebas de perder el trabajo, pruebas de situaciones con el esposo, situaciones con los hijos. Hemos recibido el consuelo de Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Eso que tú recibiste de mí es para que con ese mismo consuelo que yo te di a ti, abundantemente, generosamente, sin cansarme, tú se lo des a otras personas. No es para que te quedes con él, no es para que lo guardes en un cofrecito y digas, ay, qué bueno que Dios me consoló, aquí estoy calladita y fulanita necesita ayuda y no, porque qué, no, ¿para qué? No, ¿para qué? Porque Jesús, él es lo que Dios espera, es lo que Dios desea que hagamos. Pero mira también en Juan capítulo 15, la escritura que acabamos de leer, mira lo que dice la escritura. Dice en Juan capítulo 15, cuando venga el consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él testificará acerca de mí. Y también ustedes
darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Él está hablando a los discípulos en estos momentos, pero obviamente es algo que él espera de nosotros. Por eso la escritura de Mateo 28, precisamente. Pero Él nos da el Espíritu que nos defiende, ¿no? Y es increíble. Imagínate el Espíritu Santo defendiéndote de las flechas, de las mentiras de Satanás y todo. Pero Él dice, hay un propósito para que ustedes también den testimonio de mí. Es decir, para que tú puedas hablar de los milagros que yo he hecho en tu vida. Yo quiero que reflexiones un momento y pienses, ¿cuántos milagros a lo largo de tu vida Dios ha hecho? El hecho de que estamos aquí ya es un milagro. Sinceramente, otra vez, cuando estás en un hospital, dices, wow, la vida es muy frágil. La vida es muy frágil. Y el hecho mismo de tener la vida, el hecho de tener comida, el hecho de tener un techo, el hecho de tener, por supuesto, la salvación, la iglesia, el esposo o los hijos, haz una lista. Yo quiero animarte para que hagas una lista de cómo Jesús ha impactado tu vida, cómo te ha transformado, para que des testimonio de Jesús. Y vamos a realizar una de las tareas que vamos a hacer en próximas semanas. Va a ser unos devocionales con unas tareas, vamos a decir, específicas. Y el primer devocional, una de las primeras cosas que hay que hacer y que queremos hacer es escribir tu testimonio. Escribe tu testimonio y piensa, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Dios? ¿Y cómo es mi vida ahora? ¿Cómo podría yo testificar? Porque tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo testificar de los milagros que Dios ha hecho en mi vida? Y la verdad nos quedamos sorprendidas de cuántas cosas a lo largo de nuestra vida Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido, milagros, cosas que tú dices, ay Dios mío, qué bueno que me cuidaste, qué bueno que me ayudaste, qué bueno que me libraste, qué bueno que me salvaste. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho muchos milagros en tu vida y es importante que tú escribas y recuerdes tú, porque muchas veces se nos ha olvidado y ya, que nos creemos que como si no hubiera hecho nada. Pero no solamente eso, en 2 Corintios 5, 19 y 20 que acabamos de leer, dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Cristo. Y es impresionante esta escritura, porque él dice, ok, yo los reconcilié, yo los consuelo, yo les perdono, pero ¿sabes qué? Yo no he tomado en cuenta tus pecados, pero te he encargado a ti que tú lleves ese mensaje a otras personas. Te he encargado que seas esa embajadora. Te he encargado y amiga, si tú nos estás visitando el día de hoy, ten en cuenta que no te invitó la persona que te ha invitado, sino es Dios mismo, como dice aquí la escritura. Dios mismo te está diciendo, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Es Dios mismo, utiliza personas para llamarte, ¿no? Y vamos a tener muy pronto la conferencia y precisamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a llamar personas que Dios nos quiere utilizar a ti y a mí para reconciliar personas con Cristo. ¡Qué increíble! ¡Wow! ¡Qué especial el poder hacer eso por Dios y ser reconciliada para reconciliar a otras personas! Y algo también en la escritura en Romanos 15, son todas las escrituras que ya vimos antes, pero las estamos repasando porque estamos resolviendo el para qué, ¿no? ¿Para qué? En Romanos 15, 4, 6 dice, todo lo que antes se dijo en las escrituras se escribió para nuestra instrucción.
¿Para qué? Para que con constancia y con el consuelo de que ella recibimos tengamos esperanza y Dios, quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Jesús. ¿Para qué? Todos juntos a una sola voz alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué tú fuiste llamada? ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios, para alabarlo y que todos juntos podamos reconciliarnos con Dios y llamar. ¡Qué increíble! ¡Qué propósito tan especial! Yo quiero animarte, que tú pienses, y yo quiero hacer una analogía y que podamos pensar un poquito en el año 2020, no más o menos en el mes de marzo, abril, que tuvimos tantas situaciones con, bueno, todavía las tenemos, todavía estamos en pandemia con el COVID y todo, pero más o menos en marzo, abril todavía no se sabía nada, no había vacunas, no había nada, ¿verdad? Es confusión, aunque sigue habiendo, y ha sido muy difícil, muy fuerte estos 2 años y medio, pero imagínate que tú, que eres, no sé, de repente una doctora, te convertiste en una doctora, bióloga, investigadora, no sé, de alguna manera tú descubriste la cura para el COVID-19 en abril, cuando tantas personas en el mundo murieron. Tanta gente perdieron seres queridos, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta tristeza, tanto. Pero imagínate tú, milagrosamente descubres la cura. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué harías tú? ¿Estarías pensando, ay, no, es que yo no sé si, híjole, qué pena, a mí me da mucha pena hablar de esto de la cura. Sé que miles de personas se están muriendo, tal vez esto les podría ayudar, lo necesitan, pero ay, qué pena, ay, no, me da mucha pena hablar de la cura del COVID. No, pues qué miedo, ay Dios, ¿qué van a pensar de mí? Ay, van a pensar que yo estoy loca y qué pena, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y qué tal si no la quieren? Que seguramente alguna persona la rechazaría. ¿Qué tal si no la quieren? O estás pensando, ay, no, no tengo tiempo, ay, no, yo tengo la cura, pero no tengo tiempo para compartirlo, porque, ay, eso es detenerme y de explicarles que tome este jarabe, y no, yo creo que no haríamos eso, en verdad. Cuando vemos tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta tristeza, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos un mensaje, que es el mejor mensaje. Es la cura eterna de la salvación. Es lo que va a transformar vidas, hogares, no solamente en este mundo, sino en el mundo venidero. Va a determinar la eternidad de las personas. ¿Qué estás haciendo con el mensaje que Dios te ha llamado para que tú reconcilies a otras personas, para que tú ayudes a otras personas, para que tú animes a otras personas, para que tú consueles a otras personas? ¿Qué estás haciendo con el mensaje? ¿Lo estás guardando en una cajita? En verdad, como les compartí, está en el hospital, de verdad que, wow, te mueven muchas fibras que tal vez a veces se te olvida. Me tocó, estaba yo precisamente en una banquita orando, estaba ahí orando y al lado mío una familia estaba llorando. Y yo estaba orando, leyendo las escrituras y yo las vi, yo pensé, yo quiero compartirles, no las conozco, no sé qué les pasó, yo solamente lloraba. Y yo le pedí a Dios, Dios, ayúdame a poder compartir algo con estas personas y que escuchen, ¿verdad? Me acerqué con ellas y les dije, ¿me permitirían compartirles una escritura y orar con ustedes? Y les compartí un salmo, nos abrazamos, oramos, sin conocerles. Y después terminamos de orar y milagrosamente le llamaron al Señor diciéndole, la persona ya puede tomar agua, ya puede tomar agua. Y a mí le dije, mira, Dios ya nos contestó, ¿no? Wow, qué increíble. Y las personas estaban tan agradecidas. Yo sigo en contacto con la persona. Y yo dije, wow,
Eso es lo que necesitamos hacer. La gente no necesita ir a un hospital para consolar personas. Se necesita consuelo donde vayamos, ¿no? Y yo creo que algo increíble es que tenemos un propósito. Yo te quiero preguntar, ¿realmente te das cuenta del propósito tan increíble que tenemos? A veces, tristemente, las personas no tienen, solamente se levantan, se bañan, cocinan, no se hacen alguna actividad, se vuelven a acostar y es una rutina. Pero tú y yo tenemos un propósito eterno, una razón porque no solamente vamos a trabajar por ir a trabajar, porque podemos transformar la vida de una persona. Dios nos puede utilizar. No vamos al gimnasio solamente por el gimnasio. Dios nos puede transformar. No platicamos con una persona solamente por platicar y chismear y decir solamente qué pasó en la novela, sino realmente tenemos un mensaje que puede transformar personas. ¿Qué estás haciendo con ese mensaje? Y yo quiero animarte el día de hoy. Dios quiere utilizar tu vida. Dios quiere utilizar mi vida. Dios nos da un título. Y tal vez tú dijiste, no, yo no tengo ningún título, yo no estudié. No, Dios nos da un título. Y claramente nos dice, ¿sabes qué? Tú eres embajadora, ¿no? ¿Te imaginas? Tú eres embajadora. Tú eres embajadora de tu colonia. Eres una representante de Jesús en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, con las vecinas, con tu familia, con tu esposo. Eres una embajadora. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de embajadora eres? ¿Eres una buena embajadora? ¿Una buena representante? ¿Eres un buen ejemplo? ¿La gente sabe que tú eres una embajadora de Cristo? ¿O has pasado con personas y nadie sabe que tú eres cristiana? ¿Eres una embajadora? Como Dios te nombra en 2 Corintios, eres embajadora, eres reconciliadora, Dios quiere consolar, pero también quiere consolar a muchas otras personas. Y yo quiero animarte hoy, vamos a tener una conferencia, pero esta clase no es solamente para prepararnos para una conferencia, sino para entender que cada día, cada domingo, cada reunión puede ser una conferencia. ¿No? Tú puedes empezar a estudiar la Biblia con alguien hoy mismo. No necesitas esperar al 25 de septiembre, que va a ser nuestra conferencia de mujeres. No necesitas esperar ese día. Puedes empezar a ser una embajadora el día de hoy. Y lo primero que yo quiero animarte es a orar. Vamos a tener unos tiempos ahorita de oración muy cortos, con el propósito primero de orar, de recordar, de entender, Dios me ha consolado, me consuela a través de Cristo, por medio de su vida, de su muerte, de su resurrección, del Espíritu Santo, de su palabra. Y aparte me consuela para qué, para que yo pueda impactar la vida de otras personas. Yo sé que Dios quiere utilizar tu vida, quiere que tú seas una luz donde quiera que estés, donde quiera que estés, quiere que transformar tu vida. Y otra vez, a veces somos muy buenos en pasar WhatsApp para noticias X. Bueno, empleemos la tecnología y todo para hacer un impacto en la vida de muchas personas. Yo quiero que de verdad esta clase no sea porque tenemos una conferencia, no, sino que sea porque somos embajadoras, porque somos discípulos, porque tenemos un Dios consolador que quiere consolarnos para que podamos ser motivo e instrumento de consolación para otras personas. Muchísimas gracias. A partir del lunes mandamos los devocionales y yo te pido, son muy cortos, con una tarea diaria, yo te pido que te comprometas a hacerlos y realmente a poner esta clase, las escrituras específicamente. Dejes que Dios hable a tu corazón y todas juntas podamos recibir el consuelo de Dios para que podamos consolar a otras personas. Muchísimas gracias.